ayuda mucho a lo que ayer les decía, cuál es la función del atrio. La dulce. Relajarnos. Exactamente, separarnos del mundo pagano, sí, empezar a dejarlo, no del todo, por eso se alcanza a ver lo de allá afuera, pero ya nos empezamos a meter al ambiente sacro, ¿sí? Ese es sí, es un intermedio, esa es la función de los atrios, ¿verdad? Digo, cosa que querían deshacer, querían quitar el atrio, imagínense. Entonces, si cuando hay aquí conciertos y no sé cuánto, medio detiene esto, ¿verdad? Entonces, Los payasos aquí. imagínense aquí afuera echando sus actos. No, pues, ahí en San Marcos pues ya han puesto ya los templetes esos Exacto. para los cantantes. Allá Cuando el afuera. atrio pues se perdió ahí, porque si tenía atrio, ahí está la explanada actual de San Marcos. Entonces aquí se conserva el atrio. ¿De qué época es este atrio? Me parece que es como siglo XVIII por ahí. Entonces, el culto del obispo no aceptó que se quitara, ¿verdad? Un atrio siglo XVIII, ¿cómo es posible? O sea, el culto era otro. Y es, se fijan aquí, hay algo bien interesante, no sé si han fijado que allá hay un reloj de sol. ¿Sí? Entonces, pues antes que no se tenía, ¿sí? Antes que no se tenía esto, pues era punto de referencia. Siempre las iglesias han sido punto de referencia para orientarse. ¿Por qué? Porque anteriormente las torres eran de las cosas más altas, de las construcciones más altas que había en los pueblos. Iba uno todavía a los pueblitos y ¿qué sobresale? Las torres y las cúpulas. Ahí en el pueblito de Loma Bonita nos falta hacer el campanario más alto, ¿verdad? Porque se ve hasta que no llega ahí al plano. Pero nos hace falta hacerlo más grande para que cumpla esa otra función de orientación. Sí, ya ahora ya la pusimos la iluminación y ya por lo menos ya tenemos eso. Aquí en la catedral, este edificio actual, que es el más nuevo, solamente se tenía la torre de aquel lado, la torre derecha. Fíjense en el color de la cantera, se nota. Sí, aunque ya las limpiaron, ya las restauraron, las dos, aún así se alcanza a percibir la diferencia de tono y nos habla de la antigüedad. Aquella era la original, era la primera que hubo, esta se hizo apenas el siglo pasado. ¿Sí? Y obviamente el reloj se agregó también hasta después. Sí. Déjenme les leo algo de lo que es este punto de la catedral. Nuevamente voy a usar este libro. Ayer se me olvidó recomendarles otro. También esta es una colección de 3 libros. Este es el 1. ¿Sí? Estos los encuentran en la universidad y lo encuentran también aquí en el obispado. Si tienen hijas en la universidad o hijos, a ellos se los dan más baratos, porque tienen descuento por ser edición de la universidad. Sí, entonces son 3. Libro de la Iglesia Católica en Aguascalientes. Son 3 tomos. Yo tengo 2, me falta 1. Sí, ese es el 1, entonces viene los antecedentes más remotos. ¿Saben para qué lo considero? ¿Eso es un asta? ¿Y qué ponen ahí? No me he fijado. La bandera. Ayer hablábamos de la fundación de Aguascalientes, de la villa, en el Valle de los Romeros, pues es todo esto, ¿verdad? El Valle de los Romeros. Aquí fue donde partió la fundación, en esta parte, que denominamos, sabemos, el centro histórico, la parte más céntrica de Aguascalientes, pues la plaza. No sé si sepan los que no son de aquí, que la columna representa el centro geográfico de México. Sí, que luego por ahí hay discrepancias, a ver, pues cómo lo están midiendo, de dónde a dónde. Pero pues siempre nos han dicho, ahí donde está la columna es el centro geográfico de México. Ay, no, pero es que, bueno, yo soy del DF, vinieron unas amigas. Sí. Me dijo, Ivonne, este es el centro de la República. Sí. Me subí al tourcito y nos dijeron que, bueno, dijo la del tour, no sé qué esté bien, Sí. que pensaba la gente, pero que es en Zacatecas. Que ese era el No, norte. o sea, simbólicamente siempre se ha dicho, incluso tan es así que un gobernador deshizo toda la plaza y la restauró porque estaba movido la columna, que no estaba exactamente en el centro, y la reacomodó.
¿verdad? sí es, Claro que sí fue es pretexto. Yo tengo mis dudas. Hay que ver el mapa de México y veremos que no coincide, ni siquiera Zacatecas. Zacatecas está muy al norte, Sí, es más no, al no sur. coincide. El centro real geográfico de México está más al sur. Pero les digo, simbólicamente se dice que ahí en la columna, y para nosotros de aquí de Aguascalientes, es parte del acervo, lo que decíamos ayer, ¿verdad? El acervo de la memoria verbal que se ha ido transmitiendo. Entonces, ese es el centro geográfico. Claro, la primera columna que hubo fue para poner ahí uno de los reyes de España, se le puso la escultura ahí arriba. De hecho, ¿Dónde está el águila? sí, pero primero se hizo para eso. Ahí está Mira, está bien. sí, esta es una pintura que se conoce, sí, de Aguascalientes, de siglo XVIII, por ahí. Entonces se fijan, ahí está ya la columna, y la columna se utilizó para poner esta escultura. Ya después, cuando yo era niño, yo me acuerdo que no tenía nada más tenía así como un pararrayos ahí arriba, y ya después pusieron el águila pues como símbolo de mexicanidad. Sí, y les digo, siempre se ha dicho, es el centro geográfico. No es cierto, sí, o sea, somos conscientes de que no es el centro geográfico, pero simbólicamente lo representa. Sí, simbólicamente, y es parte de el acervo o de la memoria colectiva de Aguascalientes. Gracias. Yo traigo aquí todos los libros. Ahora me traje la mochila más pequeña. Bueno, déjenme les leo lo que nos dice este señor José Antonio Gutiérrez con respecto o en torno a la catedral. Primero dice, la ciudad de Aguascalientes. Aguascalientes, al igual que otras ciudades y poblados del centro norte de México, surgió en el siglo XVI, fecha de fundación. Ayer la dijimos, ¿se acuerda? ¿De quién? De Aguascalientes. 1500 ¿qué? 75. 1575, 22. 22. Sí, sí. 22 de octubre, cada año nos hacen el festival de la fundación de la ciudad, en torno al 22 de octubre, ¿sí? 1575, entonces, siglo XVI. Como un enclave de defensiva en contra de las aguerridas tribus chichimecas que asolaban la región, particularmente por ser un lugar de tránsito continuo a las minas de Zacatecas, Guanajuato o a la ciudad de Guadalajara. Sí, también ayer ya señalábamos esto. Paulatinamente Aguascalientes se convertiría en un centro dedicado básicamente al cultivo de granos y a la crianza de ganado, con el objetivo de abastecer la creciente demanda de los grandes centros mineros de la región. Sí, pues en uno de los libros que ahora estoy leyendo se habla de que, bueno, es un libro que acabo de comprar en la universidad, que es de las haciendas de Aguascalientes. Hablan de que en una época los productos que llegaban de Aguascalientes a Zacatecas, sí, abastecían como el 40% de las necesidades de Zacatecas, sí, venidos de Aguascalientes nada más, de la región de Aguascalientes. Ay, ya se perdió ese hasta abajo. La villa de Aguascalientes fue fundada oficialmente, ya dijimos, anteriormente ya había un centro poblacional en lo que es el Encino. Empezaron a llegar también algunos a vivir en torno a lo que era el fuerte de aquí de Aguascalientes, que les digo, está el estudio todavía, si era aquí en esta cuadra, está el Hotel Imperial, o si era en la cuadra que está de este lado. Los expertos de Lina, ellos al ver el trazo, lo que ayer les señalaba, dicen que más probablemente fue en el de allá, porque aquella cuadrita se sale del trazo de toda la ciudad, ¿sí? Por cédula expedida, fue fundada por autorización del rey Felipe II, por cédula expedida por Jerónimo de Orozco, presidente de la Audiencia de la Nueva Galicia, el 22 de octubre de 1575, dándosele por nombre el de la Villa de la Ascensión de las Aguas Calientes. Por ahí hay duda, se escribió de la Ascensión, ¿verdad? Entonces sabemos que la Ascensión se refiere a Jesús, aquí teológicamente hablando, la Asunción se refiere a María. ¿Cuál es la diferencia? Aparte de la ortografía y la gramática, es de que Ascensión nos habla de que Jesús, él solo subió, o sea, es Dios, no es necesario que nadie lo lleve. En la Asunción, María es llevada por los ángeles hacia el cielo. ¿Sí? Entonces ella por sí sola no podía haber ascendido al cielo. Entonces es la diferencia también entre ascensión y asunción.
En base a los estudios que hasta ahorita se han hecho, porque sigue el debate, porque así está en la cédula de fundación, se ha concluido de que se refiere a la Virgen, a la Asunción, y por ahí a alguien se le fue, ¿verdad? Y le pusieron de la Ascensión. Falta otro documento, sí, de hecho aquí este señor lo señala. Una es el acta fundacional, otra es un acta que se guardaba en Guadalajara, que era la sede de la Nueva Galicia, y falta ese otro documento que hasta la fecha no se ha encontrado. Y por aquí dice él, si se llegara a encontrar ese documento, muy probablemente se despejaría la duda con respecto al nombre. Sí, pero hasta ahorita los estudios lo más probable es que sea de la Asunción, o sea, referido a la Virgen. Pues póngale ahí en el libro, la Asunción. Sí, no, es que aquí señala todo el debate, entonces no lo podemos cambiar. Puede cambiar. Además hay otro dato que nos ayuda a corroborar que lo más probable es que sí sea de la Asunción. ¿De dónde venía la gente que fundó Aguascalientes? ¿Alguien se fijó ayer? De ¿Qué dijimos? Zacatecas. No, de Lagos de Moreno. ¿A quién está dedicada la parroquia grande de Lagos de Moreno? ¿Alguien sabe? A la Virgen de la Asunción. Y además muchas de las catedrales en México, fíjense, sin estar aprobado el dogma, en España había mucha devoción a la Asunción de María. El dogma se aprobó, fue el último que se aprobó, sí, apenas el siglo pasado, 1950. Entonces, sin estar todavía aprobado el dogma, en España ya se había difundido mucho la devoción a la Asunción de María. Y por eso muchas de las catedrales de México están dedicadas a la Asunción de María, ¿sí? Como la de Guadalajara, como la Catedral de Oaxaca. Me parece que también la de la Metropolitana de México está dedicada a la Asunción. De hecho, vean la fachada de la Catedral Metropolitana y tiene ahí un cuadro donde está la Asunción de la Virgen María, ¿sí? Entonces, todos esos elementos nos hacen ver que casi es seguro que sí se refiriera a la Asunción de María, ¿sí? Pero está todavía el debate para llegar a una conclusión final, ¿sí? ¿El título es aguas calientes separado? De las aguas calientes, es separado. Es separado, ¿verdad? Aquí el libro sí lo trae junto, ahí sí le tengo que poner una diagonal, porque sí era separado. ¿Por qué de las aguas calientes? Por las aguas termales que a la fecha existen todavía en el Ojo Caliente. Son las que dieron nombre a la fundación de la villa. Debido a la existencia de unos manantiales de aguas termales que se localizaban cercanos al sitio de la fundación. Es importante destacar que de acuerdo con la división política de la Nueva España, en el aspecto civil la villa dependió de la Nueva Galicia y de manera análoga lo religioso dependió del obispado de Guadalajara. A Zacatecas, pues casi que fue un momentito nada más que estuvo unido a Aguascalientes. Por eso les digo que aunque los zacatecanos digan que somos zacatecanos renegados, no es cierto. Nuestra historia está más conectada de siempre con Guadalajara y con la Nueva Galicia que con Zacatecas. El ratito que estuvimos pegados a Zacatecas, o que estuvo pegado a Zacatecas el estado, fue cuando se le da la independencia a Aguascalientes, y bueno, sí se desprendió de Zacatecas en ese momento. Pero la historia del estado de Aguascalientes está más unida a Guadalajara. Fíjense, curiosamente, a pesar de que Aguascalientes nació por la necesidad de proteger a los viajeros de México hacia Zacatecas. Entonces, Zacatecas sí fue un punto que motivó a la fundación de la villa, pero nuestra historia estuvo más ligada a Nueva Galicia, ¿sí? Curiosamente. Los fundadores de la villa fueron Juan de Montoro, Jerónimo de la Cueva y Alonso de Alarcón, quienes conjuntamente con otros pobladores y de acuerdo con las costumbres españolas, participaron en la traza correspondiente, repartieron los respectivos solares y eligieron el primer cabildo para el gobierno de la nueva fundación. Allá donde era el cine colonial, que descubrieron la fachada del cine colonial, porque así se construían los cines coloniales en México, se le llama Plaza Fundadores, y en la pared están ahí los nombres de los que fueron los fundadores. En catedral hay una placa, no sé si alguien la ha visto, en una de las columnas de este lado, que dice: cerca de aquí se encuentran los restos del general Juan de Montoro, del capitán Juan de Montoro, ¿sí? ¿Dónde quedaron? ¿Quién sabe? Pues imagínense, cuando murió, obviamente antes se acostumbraba a sepultar a la gente en el Campo Santo, y el campo más santo
La tierra más santa era la que estaba debajo de la iglesia. Entonces, por eso los templos tenían pisos de madera, porque se podían levantar, se sepultaba a la gente y luego se volvía a colocar la madera. Hace como un año fui a una conferencia muy interesante que nos hablaba de las prácticas funerarias del siglo XIX, que fue cuando se dio el cambio de la colonia a la independencia y a las leyes de reforma. Y por ejemplo, ahí hablaban de que en Francia, ya para el siglo XIX, se dan cuenta que las pestes en gran medida se desataron en las ciudades debido a lo insalubre de sepultar a los muertos en los templos. Entonces la madera no sella bien lo que hay abajo. Entonces las iglesias se convertían en focos de infección. Y con la idea del Camposanto, pues se descuida esta parte. Entonces ya cuando descubren eso, se empiezan a construir los cementerios al lado de las iglesias en un primer momento. En la Ciudad de México hay varios ejemplos de ese tipo, ¿sí? Y luego ya después a las afueras de las ciudades, ¿sí? Entonces se va viendo el cambio en la forma de sepultar. Aquí en Catedral, hace medio año más o menos, estuvieron restaurando la nave lateral, escarbaron y ahí encontraron cajas así literalmente con restos humanos. Y encontraron una que estaba en muy buen estado y que la estuvieron exhibiendo en el Museo de Historia Regional, que fue una imprudencia porque pues estaba muy frágil el material y no deberían de haberla sacado inmediatamente, pero era ese tipo de entierros. Entonces Juan Montoro pues obviamente lo sepultaron en la primer capillita que hubo aquí. Exactamente dónde quedó, quién sabe. Por eso se puso esa placa, cerca de aquí está sepultado, quién sabe dónde. Padre, ¿Sí? luego ¿Quién hay... era ¿Quién era de la persona? De ahí no se encontraron datos, no se encontraron datos. De hecho, cuando hicieron el paso desnivel, también encontraron algunos restos humanos. Cuando hicieron el de allá de Expo Plaza, allá encontraron restos humanos también porque San Marcos obviamente tenía su cementerio y hubo un tiempo que por alguna peste se llegó a sepultar gente hasta aquella distancia, por la Plaza de Toros. Entonces yo me acuerdo que en el de allá los albañiles andaban bien asustados porque encontraron restos humanos, pero eran de ese tipo de entierros. Pero si había Sí. un panteón ahí, ¿no? Donde está la secundaria, donde estaba antes el cine, por ahí. ¿Dónde estaba el cine cuál? El cine auditorio. El auditorio acá. Enfrente de la Probablemente secundaria el cementerio siempre se hacía, ya después, bueno, los que tenían más posibilidades, que habían sido bienhechores de las iglesias, pues se les sepultaba dentro, ¿sí? Y luego ya la demás gente pues trataba de quedar por lo menos Más en el cerquita. atrio. Entonces, muy probablemente aquí podamos encontrar restos humanos. Y ya después algunos, les digo, se fue cambiando la práctica en los entierros y el cementerio de San Marcos, luego podríamos decir que entre comillas que llegó hasta aquella parte, la secundaria y la plaza de toros y todo eso, Yo ¿verdad? sí llegué a ver restos. Porque yo vivía No cerca la y misa. atravesábamos por ahí. En Tlaxcala está el atrio y en el atrio es panteón. Sí, y hay luego unos viene que todavía se la conservan. iglesia, así enterraron ahí a mi esposo. Y se me hizo muy raro porque yo nunca había visto eso. Sí, era la práctica en la época colonial, era la práctica. Vamos pasando a la catedral aprovechando que ya se acabó la misa y luego volvemos. Sí, una circunferencia a partir de la mitad. Un arco de medio punto, una fachada barroca. Algunos discuten que si es salomónico, las columnas torcidas habla de barroco salomónico, así se le llama. Y tenemos 4 padres de la iglesia en cada nicho. Y aquí la parte del centro arriba está la Asunción de María y hasta mero arriba la coronación por parte de la Trinidad, la Virgen María. Obviamente aquel último chonguito, vean la diferencia de tono de cantera, ese es más nuevo, ese se agregó después. La fachada original viene a ser esta parte de lo que está más rosa, más clarito. ¿Cuál es la fachada original? Lo que se ve de color rosa más bajito. Arriba vemos el último chonguito que ya cambió un poquito el tono y ese se agregó posteriormente. Barroco quiere decir que adentro también era barroca cuando se construyó. Sí, no me acuerdo si aquí tiene fecha. Bueno, ahí vienen algunos datos. Vean la inscripción que dice ahí, Basilice Lateranensi y
Perpetuum agregata. A ver, los seminaristas que saben latín. Esta es una basílica agregada a la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Hay varios templos que así. Luego la Basílica de San Juan de Letrán es la catedral del Papa. Muchos piensan que es el Vaticano, no. La catedral como obispo es San Juan de Letrán. Y entonces se le llama la madre de todas las iglesias. Y varias iglesias tienen este privilegio, que están agregadas. Quiere decir que aquí podemos obtener las indulgencias, las gracias que se obtienen en San Juan de Letrán sin tener que ir hasta Roma. Aquí podemos obtenerle. Otra iglesia que yo sé que está agregada a San Juan de Letrán es la parroquia de Rincón de Romos. Sí, ahí en la entrada también pueden encontrar esta inscripción. ¿Sí? Tenemos esta parte de madera, ¿cómo dijimos que se llama? ¿Alguien se acuerda? El nártex. Perdón. Ya que vamos dejando atrás el mundo. Esto también nos va entrando. Sí.